Esta mañana tengo una pregunta. Y usted sabe que cuando hay preguntas siempre hay respuestas. Me acuerdo que Pastor Edward Miller decía, cuando estábamos en el seminario, él decía que teníamos que hacer preguntas. Y si no teníamos preguntas, podíamos leer en el libro de Job, que está lleno de preguntas. Porque Job preguntaba. ¿Y sabe? El gran problema nuestro es que nos preguntamos. Por eso tenemos tan pocas respuestas. Y nosotros debemos preguntar. Yo esta mañana la pregunta que le quiero hacer a esta amada iglesia es ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Mire qué pregunta le traigo. Se lo voy a volver a repetir. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Usted sabe que yo nunca imaginé que iba a predicar sobre el por qué Judas traicionó a Jesús. Pero ¿sabe por qué estoy predicando esto esta mañana? Porque me vino como un flechazo. Estando ahí en el trabajo, creo que el día martes, día miércoles, y me digo, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Y usted sabe que es muy importante porque todo tiene una razón. Las cosas no suceden porque suceden. Y para ver esto, el por qué Judas traicionó a Jesús, primero debemos analizar los motivos que llevaron a Judas Iscariote a ser un hombre traidor. Segundo, debemos considerar el trato amoroso del Señor Jesús ante un enemigo que no demostraba ser lo que él era, porque se camuflaba. Era un enemigo camuflado. Y tercero, nosotros debemos también reflexionar sobre nuestra actitud como cristianos. En otras palabras, nosotros debemos valorar el lugar donde Jesús nos ha puesto y lo que el Señor Jesús espera de cada uno de nosotros. Esto es a modo de introducción de lo que nosotros ahora vamos a desarrollar para ver las causas. Porque si hay causas, hay efectos. Y no se sorprenda esta mañana de las cosas que vamos a ir mirando. Y yo quiero que le he pedido al Espíritu Santo esta mañana que Él es el único que convence de pecado, de juicio y de justicia. Él es el único. Y Él es el único que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y es el único que puede alumbrar aquello que está mal en ti, que está mal en mí. Y esta historia es una historia que está en la Biblia. Y la Biblia, si nosotros queremos estudiar y aprender, vamos a encontrar las causas y las razones por las cuales este hombre terminó siendo un traidor. Y lo primero que vamos a ver es que Judas fue uno de los discípulos de Jesús de Nazaret. Y ahí vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice que en esos días él, hablando de Jesús, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Estaba pidiendo al Padre que Él eligiera a aquellos hombres que iban a estar con Él. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también le dio el nombre de apóstoles. Y dice en versículo 14, Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote,
Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Porque no dice acá la Escritura que él era traidor, sino que lo dice bien clara la Escritura que llegó a ser traidor. ¿Por qué lo dice el evangelista? Porque ya sabían todo lo que había pasado. Estaba el recuerdo vivo en todos ellos, en los discípulos, en los apóstoles, cómo Judas llegó a traicionar a Jesús. Es importante el nombre Iscariote porque podría significar dos cosas y quizás tres. Primero, el mentiroso, el hipócrita, y el segundo término, que era natural de Querit, o también el nombre de Querit, esta ciudad que estaba en la frontera de Edom, que pertenecía a la provincia de Judea, para ponerle un nombre. Vemos que Judas era el único apóstol de Judea y en consecuencia él no era Galileo, porque Jesús lo había escogido a los discípulos ahí de Galilea, pero Judas era el único que no era Galileo. Y vemos que hay una tercera opción de Judas que posiblemente era del grupo de los celotes. Vio que vimos acá que dice Simón al que llamaban el celote. Quiero que preste atención a esta palabra celote. Porque celote también son llamados los sicarios. ¿Y usted sabe lo que son los sicarios? Si uno va a Colombia, lo tenemos bien claro, y en todas partes hay sicarios. Son aquellas personas que ajustan cuenta, que matan personas. Bueno, acá vemos que Simón, al que llamaban el celote, era sicario. Y posiblemente Judas Iscariote también era uno de los sicarios. Por eso dice que posiblemente él era también de ese grupo de los celotes. ¿Vamos bien? Esto es toda información. Información de estudio. Ahora, con Judas nosotros podemos llegar a la conclusión que fue un personaje histórico, que tenía un pasado frustrante, que se encontró con Jesús. Muchas veces decimos, este hombre, esta mujer necesita tener un encuentro con Jesús. Y lo damos ya por sentado, que si quiere ese encuentro con Jesús, las cosas van a cambiar. Y muchos han tenido un encuentro con Jesús, pero sus vidas no cambiaron. Judas intentó ser levantado. Por eso vino a Jesús. Pero al final, todo se vino abajo por causa, y acá ya vemos una causa. Por causa de sus deseos egoístas, que lo fueron apartando de la razón. Tenga cuidado con el yo. El yo. El yo puedo, el yo hago, el yo sé, el yo. Tenga mucho cuidado. Vamos a estudiar hoy nosotros algunos de los motivos que arrastraron a Judas a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Porque nos fueron arrastrando. Porque ustedes saben que en la vida uno va tomando decisiones. Y esas decisiones te arrastran hacia el bien o te arrastran hacia el mal. Cada día estamos tú y yo tomando decisiones. Como esta mañana, ya al comenzar esta reunión, tuvimos una palabra directiva para nuestras vidas. ¿Y cuál era la palabra directiva esta mañana? La entrega a Él. Entregar nuestro todo a Él. Pero no es fácil. Porque es muy lindo cantarlo. Y cantar esta canción en totalidad, y yo me rindo, pero el tema es rendirse, no cantarlo. Y este hombre, Judas, tuvo oportunidades. No vamos a negar, como también tenemos tú y yo. Y lo primero que vemos de Judas, que Judas fue elegido. ¿Sabe lo que significa ser elegido? Elegido para ser uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Hay evidencia, según las Escrituras, de que Judas nunca creyó que Jesús era Dios.
dice, ¿cómo puede ser? Y bueno, ¿cuánta gente va a la iglesia por determinadas cosas? Pero nunca termina creyendo que Jesús es Dios. Por eso cuando vemos el Evangelio de San Juan dice que el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros. Y el Verbo era Dios. El evangelista Juan dice que Jesús era Dios. Eso, le voy a hacer un pincelazo acá. Que el hombre, cuando pecó en el Edén, ¿qué hizo el hombre? El hombre, la propuesta de Satanás, ¿cuál es? Seréis como Dios. Entonces el hombre subió para ser Dios. ¿Pero qué hizo el Hijo de Dios? Descendió, dejó su lugar de honor para venir y habitar y andar entre los hombres. ¿Para qué? Para entregar su vida por cada uno de nosotros, aquellos que creemos en Él. Por eso hoy tenemos un ejemplo de la humillación de Cristo para recuperar un lugar perdido por el hombre. Y Dios, por eso le dio a Jesús un nombre que es sobre todos los nombres. Para que en el nombre de Él, dice, se doble toda rodilla. De lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vemos que tal vez Judas ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuese el Mesías, como Judas lo entendía. A veces nosotros entendemos cosas de Dios, pero las entendemos a nuestra manera. No, Judas vio a Jesús, pero quizás él no estaba muy convencido que fuera Jesús el Mesías. Ya vamos a ver por qué. Judas, a diferencia de otros discípulos que llamaban a Jesús Señor, lo cual es muy importante, esto de muchas maneras, Judas Iscariote nunca llamó a Jesús por ese título. Judas solamente le llamaba Rabí, reconociendo a Jesús solamente como maestro, no como Señor. Yo le pregunto, iglesia, ¿usted sabe lo que significa Señor? ¿Dueño de algunas cosas? Dueño absoluto de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Porque dice que Él le dio un nombre sobre todos los nombres. Al Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que Judas lo llamaba Rabí o Ramón, reconociendo en Jesús solamente como un maestro, pero nunca reconoció a Jesús como el Señor, como el Mesías. Ejemplo, ahí en Juan 6:68, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vemos a Pedro que cuando él se dirigía al Señor Jesús, él siempre se dirigía Señor. Quiere decir que cuando la pesca ahí milagrosa, que hubo 2 barcas llenas, lo primero que dijo Pedro, Señor, apártate de mí, pero está la palabra Señor. Porque había tenido una revelación en sí mismo de lo pecador que era él. La luz lo atravesó. Dice, porque yo soy un hombre pecador. Señor lo llamó. Pero no le dijo, Rabí, apártate de mí. Ahí en Juan 11:16, Tomás, ese hombre que dudaba tanto, ese hombre que le costaba creer, pero creía, ¿Se acuerda que este hombre llegó a decir, si no lo veo, no voy a creer, si no pongo la mano en sus llagas, no voy a creer? Y Jesús, después de una semana de haber resucitado, visitó a los discípulos y después pasó otra vez y dice que estaba Tomás. Y Jesús le dice, Tomás, creíste porque me viste. Y ahí Jesús dijo, bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver. Pero Tomás, llamado el Didimo, que significa el mellizo, dijo entonces a su discípulo, vamos nosotros también para morir con él. Había algo en Tomás
este hombre que dudaba tanto, pero había una disposición. Él dice, vamos entonces a morir con él a Jerusalén, porque sabían ellos que en Jerusalén lo buscaban para matarlo a Jesús, por una determinación que habían tomado los fariseos junto con el Sanedrín de quitar a Jesús del medio. Y esto sucedió después de que Jesús resucitó a Lázaro. Entonces vino el gran drama que sucedió ahí. Entonces Tomás estuvo dispuesto, dice, vamos a morir con él también. Y vemos que Judas Iscariote no tenía fe en Jesús como el Hijo de Dios. Si nosotros también, hermanos, fallamos en esto, en reconocer a Jesús como el Dios encarnado, en reconocer a Jesús que puede darnos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, si nosotros no reconocemos esto, entonces tenemos un gran problema, y es un problema eterno. No es un problema momentáneo. Por eso hay mucha gente que se apoya en sus obras, se apoyan en lo que hacen, pero la determinación nuestra debe ser apoyarnos solamente en Jesús y en su obra consumada, hecha una vez y para siempre, para la salvación del hombre. Judas no solo tenía poca fe en Jesús, o no tenía fe, sino que Judas tenía muy poca relación personal con Jesús. Atienda esto, porque esto me llamó poderosamente la atención. Judas tenía poca relación con Jesús, siendo que era llamado y escogido para ser uno de los apóstoles. Ahí en Lucas 16:14 que estuvimos viendo, dice del 14 al 16, Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que llamaba del Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Eso lo habíamos leído, pero se lo vuelvo a recordar. Se cree que el orden indica la relativa cercanía de su relación personal con Jesús. Porque siempre cuando vemos los evangelios, Judas está siempre en el último lugar. Ejemplo, cuando Pedro, Jacobo y Juan, miramos cuando escoge a los discípulos, siempre vemos que ellos están en primer lugar. Entonces vemos que acá en esta lista, los primeros, lo cual se considera que su relación personal con Jesús era muy profunda, muy estrecha. Por eso cada uno de nosotros podemos tener una relación cercana o una relación lejana y estar en el grupo. Y hoy en día, hermanos y amigos, a mí me llama poderosamente la atención esto. Hay personas que siempre son los últimos. Los últimos para orar, los últimos para estudiar, los últimos. Y eso me dice mucho. ¿A usted le dice algo o no? Mirándolo conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaban mirando. Judas siempre está en el último lugar y es evidencia de su falta de una relación personal con Jesús. La única comunicación que nos dan los evangelios es cuando Jesús lo reprende a Judas Iscariote. Y eso lo vemos ahí en Juan 12, versículo 1 al 8. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y acá aparece este hombre, dice, y Judas Iscariote,
uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, porque todavía no lo había entregado, dijo, escúcheme las palabras de este hombre, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Una linda palabra, ¿no? Es una palabra de un buen economista, de un hombre que sabe aprovechar bien el dinero. Pero miren lo que dice acá. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. ¿Y usted sabe quién es el padre de los ladrones? Y como tenía la bolsa del dinero, escúcheme bien, él tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Cuidado con sustraer de la bolsa. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros que tenemos que dar esto y le damos a esto? ¿No estamos tomando casi la actitud de Judas? ¿Nunca lo miró de ese lado? Se lo dejo ahí picando. Pero eso son todas cosas que mientras iba leyendo te alumbran, ¿vio? Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús reprendió a Judas después de esa reacción motivada por su avaricia. Cuidado con la avaricia. Mucho cuidado con la avaricia, porque uno puede ser avaro por un pedazo de pan y puede ser avaro teniendo un montón de dinero. Acá no se trata de cantidades, se trata de ese espíritu de avaricia que lo quiere todo para él. Y también tenemos nosotros acá el diálogo de Jesús con Judas, en Lucas 22:48. Pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Se acuerda cuando fue al huerto? Tercero, vemos que Judas era un hombre consumido por la avaricia. Él estaba atrapado por la avaricia. Y cuando esto se da así, hermano, no queda otra que traicionar primeramente la confianza con el Señor. Y segundo, también la confianza con el grupo. Porque este hombre supo camuflarse muy bien. Pero fue robando la confianza, la cual le había dado el Señor a él. Judas no pudo haber deseado seguir a Jesús. Quizás él, cuando siguió a Jesús, vio la cantidad de personas que lo seguían. Y él creyó, porque a veces nosotros creemos cada cosa, él creyó que él podía beneficiarse de las ofrendas hechas al grupo. Hoy podemos tomar la iglesia solamente para recaudar y beneficiarnos. Y bueno, Judas dijo, cuando más gente hay, más entradas hay. ¿Y no es casi el espíritu de la época? Dígamelo. Piénselo un poco. ¿No es el espíritu de la época que cuando más tenemos, más grandes somos? Y cuando más grandes somos, ¿qué tenemos? Se lo dejo ahí. En Juan 13:29 dice, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Ellos, cuando Jesús mojó el pan, cuando Pedro preguntó quién es, y Juan recostado contra Jesús, Jesús le dijo a Juan, el que moja el pan con el plato conmigo. Y acá vemos que Judas, como la mayoría de las personas de ese tiempo, él creía, y ellos también creían muchos, que terminaría con la ocupación romana.
Ellos que esperaban un libertador que los libertara de Roma. Y él esperaba, Judas, como hombre estratega, cómo tener más dinero, cómo poder posicionarse mejor, cómo sacar más provecho del grupo, cómo beneficiarse del poder político. Entonces, ¿qué hizo Judas? Se asoció con Jesús, mirando lo que podría venir cuando Jesús liberara a Jerusalén e Israel de toda la ocupación romana. Cuando Judas cometió la traición, Jesús ya había dejado claro para qué él iba a Jerusalén. Y ahí lo vemos en Mateo 16, 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiero decirle que Judas escuchó esta declaración de Jesús. ¿Para qué él iba a Jerusalén? Y eso a él empleó una estrategia. Dice, voy y lo entrego. Porque se había caído todo lo que él imaginaba de Jesús. Él solo buscaba de Jesús el beneficio. Sacar beneficio de cualquier manera de Jesús. Podemos resumir entonces que los motivos que llevaron a Judas a traicionar a Jesús fueron, primeramente, la avaricia. Y en segundo lugar, la falsa expectativa que él esperaba de parte de Jesús. Pero tenía que ser Judas un traidor. Nosotros podemos decir que ya estaba predestinado por Dios, conforme a las Escrituras. ¿Podemos decir esto o no? Miren lo que dice ahí en Salmo 41:9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, en quien mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Y en Zacarías 11:12 al 13, el profeta Zacarías dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Bueno, puede decir, bueno, Judas estaba predestinado para ser el traidor. ¿Pueden pensar así usted? Por lo que estamos mirando. Pero yo quiero decirle que Dios no predestina a ninguno para ser traidor. Estudiando este tema, si nosotros lo ponemos en línea recta y vemos esta declaración quizás 1000 años antes de que Jesús venga a la tierra, lo vemos en línea recta, entonces seguimos hacia adelante. Pero me llamó poderosamente la atención la explicación de un hombre de este estudio, que él decía que Dios no mira en línea recta. Dios opera de diferente manera. Él está siempre en el centro. Entonces toda la distancia estando en el centro es igual para todos. ¿Me explico? En línea recta nosotros podemos decir 1000 años, ya sabíamos de que Judas le iba a entregar, pero no. Ahí en Romanos 9, 14 y 16, yo quiero decirle que la cercanía, cuando Dios es el centro, Él está cerca en el tiempo de cada uno de nosotros. ¿Queda claro este asunto? Porque a mí me llamó la atención, porque casi siempre yo pienso en línea recta.
pero Dios trabaja en un todo. Y como Él tenía, así como cuando entregaron a Jesús, el Padre tenía el previo conocimiento, lo dice Pedro, de lo que iba a suceder. Dios sabía lo que iba a suceder. Tenía un previo conocimiento porque es Dios, que lo sabe todo, lo conoce todo y no hay nada que se esconda de Él. En su presencia no hay nada. Y a veces nosotros pensamos que somos más listos. Quizás Judas pensó que era listo. Pero miren lo que dice acá en Romanos 9, capítulo 9, 14 al 16. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo quiero decirles, hermanos, esta mañana, que el Señor Jesús le dio muchas oportunidades a Judas. Se lo voy a repetir para que le quede muy claro. El Señor le dio muchas oportunidades a Judas y lo trató con un gran amor. En Romanos 2, 5, 6, el apóstol Pablo está hablando acá. Dice: más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál era el problema de Judas? ¿Cuál era el problema? Su corazón, que no se arrepentía. Porque él escuchaba. Judas estaba en el grupo de los 12, cerca de Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo: no se puede servir a Dios y a la riqueza? ¿Qué habrá dicho Judas? ¿Habrá estado Judas en ese momento cuando vinieron y le dijeron por qué, de quién es la moneda? Con la esfinge del César. ¿Qué dijo él? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Estaba Judas al lado? Sí. ¿Le llamó la atención? Es como nos pasa a nosotros. Lo que es mío es mío. Esto me lo gané yo. Pero nos dice la Escritura que Él nos da la fuerza y el poder para hacer la riqueza. ¿Sí o no? Entonces yo creo que Judas estaba ahí al lado. Pero ¿cuál es el problema de Judas? La terquedad de su corazón. Y esto, hermano y amigo, y el corazón arrepentido. Esto, si Dios lo permite, hablar esta palabra, yo le quiero decir esta mañana que la palabra de Dios no vuelve vacía. Es que nosotros necesitamos escuchar esta palabra. Yo no le vengo a traer solamente información. Yo le vengo a hablar esta mañana lo que Dios puso en mi corazón. Jesús dijo en Mateo 12:33, escúcheme bien: o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces pongamos nosotros que somos los árboles. Por el fruto que nuestras vidas dan, vamos a reconocer qué árbol somos. Yo no preciso estar diciendo, bueno, quizá uno sea amargo, yo soy limón, soy toronja. No, que esté tranquilo, que la gente se da cuenta si usted es toronja. ¿O no? Porque usted pensaba que yo le iba a poner algo. No, pero ¿qué toronja? No, que esté tranquilo, que la gente enseguida distingue el sabor si usted es toronja
¿O es Clementina? ¿Ven? Va quedando claro, hermano, esto. Porque debemos analizar conforme a las Escrituras. ¿Sabía Jesús que Judas era quien lo iba a entregar? ¿Sí? Miren lo que dice en Juan 13, 10 al 11. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. ¿Usted sabe que Él sabe quién está limpio? Él sabe quién está bañado. Y cuando dice solamente lavarse los pies, significa lavar nuestro caminar. Eso, porque con los pies, ¿qué hacemos? Caminamos, ¿no? Entonces dice que solamente necesitamos lavar nuestra manera de caminar. Ahora Jesús tuvo un trato amoroso con Judas. Y ahí vemos la grandeza de Jesús. Porque si tú y yo supiéramos que el que está al lado tuyo te va a traicionar, ¿qué haces? Ahora se usa la palabra tóxico. No, este es un tóxico. Acá estamos todos con tóxicos. Pero usted sabe que a Jesús lo rodeaban los tóxicos. ¿Sabía Jesús? Sí. Pero mire la bondad de Cristo, el amor de Dios el Padre. Lo llamó al apostolado. Dios lo eligió para que estuviera cerca de Jesús y también fue enviado en una misión. ¿Cómo lo ve usted? ¿Como un desprecio o como algo determinante llamado? Fue nombrado el tesorero del grupo, tenía un cargo importante. Y es muy posible que Judas se fue ganando la confianza y demostró tener un gran manejo de las finanzas. Por lo cual, si estamos en un grupo de 12, somos pescadores, nos dedicamos a la pesca. No manejamos mucho la economía. Vamos a buscar a alguno que sepa de economía. Y acá aparece un gran economista que sabe lo que hay que hacer. Y lo eligen a él, el administrador del grupo, de esos fondos que entraban. Se ganó la confianza del grupo. Tuvo el privilegio, Judas, escúchenme bien, hermano y amigo, tuvo el privilegio de sanar enfermos y de echar demonios. ¿Y a ustedes sorprenden? Y lo dice Jesús, que en aquel día dirán mucho: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Pero el problema no era Judas, el problema, se sanaban los enfermos y se liberaban de los demonios por el nombre de Jesús. La autoridad era el nombre de Jesús, no la autoridad de Judas. Y hoy tú y yo también podemos pensar que podemos vivir una vida desarreglada, vivir una vida de cualquier manera, pero vamos y vemos resultados. ¿Por qué? Porque oramos y la gente se sana, oramos y los demonios liberan, se van de las personas. ¿Pero quién fue el que lo libró? Jesús. Y tratamos de tomar la gloria para nosotros, pero la gloria es para el nombre de Jesucristo. Tuvo el privilegio de sanar enfermos y echar fuera demonios. Tuvo el privilegio de compartir la cena pascual presidida por Jesús. Nosotros cuando servimos la Santa Cena acá, o la servimos con mi esposa o con un hermano, pero imagínense, estamos en este lugar y Jesús viene y nos da, preside esa cena pascual. Recibió Judas el pan mojado, lo cual en ese tiempo significaba un gesto de amor hacia esa persona, a quien se consideraba un amigo
o una persona que era estimada en gran manera. Porque le digo una cosa, los evangelistas dicen que Jesús los amó hasta el fin. Y yo te puedo amar hasta el fin, pero eres tú quien me dejas. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo no dejo de amarte, pero eres tú quien me dejas de amar. En conclusión, ya que hemos dicho todo esto, la pregunta que queda todavía esta mañana es: ¿qué espera Jesús de cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque así como Judas, que fue llamado para ser apóstol, cada uno hemos sido llamados y elegidos de parte de Dios. Y atender a este llamado nos da el perdón de todos nuestros pecados. Nos da bautizarnos en el nombre poderoso de Jesús, y Dios nos da el Espíritu Santo. Le ha dado dones a la iglesia. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo dice el libro de Efesios, en los lugares en Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar que Dios nos dio. Y es un lugar que ninguno de nosotros merecimos. Porque Judas fue escogido no porque merecía, fue escogido por Dios. ¿Entiendes? Y tú y yo hemos sido también escogidos por Dios a un lugar que no merecíamos ninguno de nosotros. Y Dios ha demostrado la bondad en nuestra vida y se manifestó a nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿qué espera el Señor de nosotros? Porque Él te ha dado tanto, espera algo. Y Él espera que le amemos, pero que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Y segundo, que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra. Y hermanos y amigos, cada día tú y yo tenemos la oportunidad de demostrar y expresar un amor sincero a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Guardando su palabra, estudiando su palabra, estando como María a sus pies, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por el trato que tú y yo hemos recibido, hermano. Hemos recibido ese amor tan grande de Jesucristo. Y yo, hermano, le quiero decir esta mañana que debemos considerar y conservar este trato de amar a Cristo por sobre todas las cosas, de servirlo a Él con pasión, no por obligación, porque Él nos ha dado tanto, 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 que solamente el día que no lo tengas vas a llegar al punto de lamentar. Judas, uno dice: ¿por qué cayó Judas? Porque no atendió ninguna de estas cosas. No amó a Jesús, buscó el interés de Jesús. Siguió a Cristo por interés. Y quizás tú también puedes seguir a Cristo porque tu negocio va bien, porque tu familia está bien. Y hay un interés. ¿Por qué vienes a la iglesia? Y bueno, hay que ir. ¿Pero hay que ir para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Voy para ser como Judas, parte del grupo? ¿O voy para adorar y alabar y bendecir a aquel que me ha dado tanto?
En un sentido, no tanto, que me ha dado todo. Siempre digo que no es importante cómo comenzamos, sino que lo importante es cómo terminamos esa carrera que tú y yo tenemos por delante. El apóstol Pablo, hablando ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 al 11, él descubrió también el tema de la avaricia. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y miren lo que dice Pablo, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Judas se extravió de la fe. Se perdió. Pero Pablo dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esto es lo que tú y yo debemos seguir. La justicia, el amor, la fe, la perseverancia. Porque Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin va a ser salvo. ¿Lo habrá escuchado Judas? Porque él estuvo en el Sermón del Monte. Él estaba cuando iba a las casas. Él estaba ahí en esa casa. Hermano, la palabra de Dios es un espejo en la cual tú y yo podemos mirar. Y hoy quiero invitarte a rendirle tu corazón a Jesús. Yo te invito. Y yo voy a orar. Pero no puedo orar por ti. Porque es una decisión personal. Es una determinación en tu corazón. Es algo que tú determinas adentro tuyo. Es una oración que tú le dices adentro de tu corazón, Señor, yo no quiero terminar siendo un traidor. Yo quiero terminar bien, Señor. Y yo he podido ver que a lo largo de la vida, solo aquellos que se rinden son los que alcanzan la meta. Solo aquellos que van entregando. Porque cada día debemos entregarnos. Hace 25 años le entregué mi vida a Jesús. No. Es una entrega porque Pablo dijo, cada día muero. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo quiero ahora, y lo que yo tengo ahora, se lo debo todo al Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dijo, no tengo mi propia justicia. Hermano, dejemos de justificarnos. Llamemos a lo que Dios llama pecado, pecado. Llamemos por el nombre las cosas para no terminar engañándonos a nosotros mismos y cayendo de ese lugar que Dios te ha dado, porque tú eres un privilegio para Dios. Dios te ha dado un lugar en la iglesia eterna. Dios te ha dado, te ha llamado, y recuerda de dónde Él te llamó. Recuerda cómo Él te sacó. Recuerda cómo Él te levantó. Recuerda cuando por primera
primera vez oíste esa voz y viniste a Él y le dijiste, te entrego mi vida, Señor. Pero quizás en este tiempo la has vuelto a tomar. Has empezado a especular lo que conviene y lo que no conviene. Y yo te digo esta mañana que una vida rendida, una vida comprometida, una vida entregada al Señor, como leíamos y escuchábamos esta mañana, entrégale la fábrica de hielo, entrégale tu familia, entrégale esta mañana tu corazón, porque el corazón es el motor de todas tus decisiones, porque es con el corazón que se cree, y voy a poner para bien o para mal. Yo quiero creer esta mañana para mí, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana otra vez te rindo mi corazón y sé lo que estoy diciendo delante de ti, Señor. Te rindo mi alma, mis sentimientos, te rindo todo mi ser. Me entrego voluntariamente a ti, para que sea hecha tu voluntad a partir de este día, en mi vida, en mi casa, en el trabajo, en la iglesia y en todas aquellas cosas que tú me has dado, en todas aquellas responsabilidades que tú me diste, pero que vez tras vez me encuentro fracasando. Pero hoy, por amor a ti, Jesús, te rindo mi vida, rindo alma y corazón, en el nombre de Jesús. Y quiero decirte algo, que cuando tú le rindes la vida y le entregas todo a Él, San Judas, el medio hermano del Señor Jesús, dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Entrégale tu vida, tu corazón y tu todo, porque cuando uno le entrega la vida, Él tiene poder para guardarte sin caída, para presentarte delante de Él sin ninguna mancha, por la sangre preciosa de Jesús. Y Él es el único Dios sabio, que lo sabe todo, que sabe lo que tiene mañana. Nuestro Salvador nos guardará, nos protegerá, nos cubrirá y nos llevará hacia el fin. Aquel que tiene los brazos abiertos, esperándote y esperando mi vida. Señor, te lo entrego todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En totalidad a ti, en tu alma, corazón, no tengo nada más que dar.
una determinación. en totalidad a ti. Mi alma, corazón, Es la determinación de Esther, no tengo que dijo: si perezco, que perezca, pero yo me presentaré. todo ven, Señor. Y que sea hecha la voluntad de Dios. Tómame en tus brazos, Cristo. Dígaselo a Él. Tómame en tus manos. y haz en mí lo que tú quieras. Sí, Señor. tómame, aquí estoy. Aleluya, aleluya. Tómame en tus brazos, Cristo. Es a Él que nos entregamos. Es a Él a quien nos rendimos. Es a quien que tiene todo poder y toda gloria. Que sabe lo que hace. Y el Hijo, el que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar. La vas a encontrar llena de paz, llena de amor, llena de gozo, llena de victoria. Llena de victorias. Porque se acaba el fracaso. El fracaso es cuando yo quiero hacer lo que yo quiero. Ese es el fracaso. Pero cuando rindo mi corazón a Él, para que sea hecho como Él quiere, y Él sabe lo que hace. Él sabe por qué lo permite. Padre, te doy gracias esta mañana por querer tratar con mi vida, por hablarme tu palabra, por mostrarme esta mañana, como dice tu palabra, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Gracias por las advertencias de mi camino, porque tu venida está pronta. Esta mañana, Señor, dejo todo lo que tengo en tus manos y te rindo mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, tú eres la fuente de mi vida. Tú eres la fuente de